Estamos hoy en el capítulo 25 de Hechos, y está continuando el pensamiento y la narrativa en la cual han estado durante un par de semanas, en la cual Pablo está, y es la realidad del resto de su vida, está prisionero. Él realmente no va a volver a poder estar realmente con la libertad que tenía antes, pero fue tomado prisionero en Jerusalén y después lo llevaron para estar con el cónsul y estoy pensando Festo, con Félix, y ha estado ahí durante 1 año y medio, 2 años ya, y nos encontramos con el nuevo gobernador, con Festo, y es una narrativa para mí que nos habla sobre un tiempo de dificultad, un tiempo en el cual él no está libre de la manera en la que ha estado durante años viajando por toda la zona del Mediterráneo, viajando a islas, a todos lugares, ciudades grandes, ciudades pequeñas, compartiendo abiertamente el evangelio. Ahora Pablo no ha dejado de compartir el evangelio. Sabemos que Pablo, aunque esté en cadenas, está predicando. Nuestros hermanos no cesan, la cárcel no es razón por dejar de dar testimonio de Cristo. Pero me imagino que es difícil y duro y arduo, y que día tras día las personas estén luchando en contra de lo que Dios estaba haciendo. Y la realidad es que encontramos a Pablo rodeado por personas que tienen diferentes niveles de posición. Tenemos a sus amigos de los líderes judíos que después de más de 2 años no se cansan. Yo cuando leía eso es de las cosas que se me quedaban. Qué increíble que 2 años después no se les ha pasado, digo. Casi a todos, o sea, a todos nos hemos enojado, ¿no? Pero con el tiempo a veces como que se va, ¿no? Dormimos un par de veces, se nos olvidan unas cosas. Pero ellos siguen, son enemigos del mensaje, enemigos del evangelio. Y luego hay personas como Félix o Festo, o quizás incluso Agripa, que vamos a oír ahora. Son personas que quizás pudiéramos hablar, son más neutrales, pero no les importa. Y en esa apatía se encuentra Pablo, en esa situación que para mí, creo, yo personalmente, probaría mi fidelidad, probaría mi aguante. Yo estaría estresado, estaría como, ¿cuándo acaba esto? Y no hace tanto tiempo estábamos en una época en la cual nos estaba probando, ¿no? Yo me alegro de estar aquí con tantos hermanos y de ver sus caras y de poder tener esa comunicación y no estar solo, no estar solamente por WhatsApp. Pero yo recuerdo decir, ¿cuánto tiempo estaremos así? ¿No? Prueba nuestra fe. Entonces, quiero hablar un poco hoy como el punto central de una vida de fidelidad. Este pasaje es, como han sido algunos otros, más narrativo. No hay como un montón de material doctrinal, aunque sí lo hay. Pero me enseña la importancia de una vida de fidelidad. Y creo que no es accidental que estemos teniendo esa conversación hoy, en el día en el cual vamos a estar celebrando y vamos a estar dedicando no solo a un niño, sino a unos papás y a una iglesia, a una vida de fidelidad. Una vida que aún cuando las cosas se pongan difíciles, aún cuando pese el mundo, continuemos volviendo a lo que sabemos que es verdad, a la palabra de Dios, al evangelio, a la verdad que nos hace libres. Entonces les invito a que pasemos al principio del capítulo 25. Dice, vamos a hacer clic aquí ahora. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea, entonces acaba de entrar en el trabajo, está reemplazando a Félix para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Vean, yo no sé qué más había en la lista de actividades para ese día, pero definitivamente, si hablaron de las cosas, uno de los puntos centrales era, usted es el nuevo, queremos hablar de este Pablo. Tenemos un problema y no se les va a pasar. Están enojados. Ellos odian este mensaje de Jesucristo. Le pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. ¿Esto es una idea nueva? ¿Se acuerdan? Hace unas semanas oímos que cuando lo tenían preso en Jerusalén, cuando lo iban a trasladar, tenían un plan. 40 hombres habían hecho un voto. Yo no sé si se murieron de hambre o no, pero hicieron un voto de no comer hasta que mataran a Pablo. 40 hombres se habían puesto de acuerdo.
Vea el nivel de odio que hay hacia el evangelio, hacia la verdad, hacia el mensaje de Jesucristo. Y recordemos, eso no ha cambiado. Todavía hay personas que sienten ese tipo de odio profundo. Habían hecho un plan para continuar, pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar ahí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Puse aquí que Dios guía a Festo, porque sé que en semanas pasadas hemos hablado sobre la idea de cómo en la autoridad y la soberanía de Dios, Dios hace cosas, por ejemplo, como que casualidad, que era el sobrino, se me fue el sobrino de Pablo, oyera el plan. No, jamás. Dios hace que eso ocurra porque en el plan perfecto de Dios no es el tiempo de que Pablo muera en el camino por unas personas que lo odian. Pablo va a morir por el evangelio, pero no hoy. Y entonces creo que Dios está trabajando de la misma manera, poniendo el corazón de Festo, porque vamos a ver más adelante que a él se le ocurre quizás entretener esta idea, pero no ahora. Y aquí vemos la idea de que él está también deseando quizás oír. Pues yo me imagino que nadie llega a esta posición sin algún tipo de experiencia, y me imagino que lo vio en los ojos de ellos y dice: ok, yo quiero oír qué es lo que hizo que estas personas estén tan enojadas como para querer que lo traiga, y yo sé que lo que quieren para su vida. Pablo ya ha sido juzgado por Félix, ha sido encontrado inocente, simplemente no lo han soltado, pero va a haber otro juicio. Ahora el nuevo gobernador, Festo, quiere oír también este caso. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y el día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Ese versículo me hace pensar en varias cosas. Bueno, el final es que primeramente que son mentirosos, ¿no? Y es triste porque estos hombres son líderes judíos, la mayoría de ellos, si no todos, definitivamente líderes religiosos, líderes que tienen la palabra de Dios, pero su corazón ellos han dejado que la raíz de ira crezca y se multiplique y se conecte, y ya está conectado a todo su corazón, su mente, es lo que les guía. Y les veo, este término en los últimos años ha crecido, no sé por qué. Bueno, estábamos hablando con alguien, mi hijo dijo: no haga bullying, no, porque hace unos años estábamos ayudando con una campaña de bullying en la escuela de Doña María. Y veis, si hay unos bullies, son estos. Le rodean y empiezan a hablarle ahí. Si vieron una piedra, alguno tira. Qué tremendo. A veces yo pienso, no sé ni siquiera si ellos, o sea, entienden el nivel de cómo se está viendo esta escena, de que ellos lo rodeen, porque yo sé que así no es como los romanos hacían las cosas, pero ellos han dejado que esa ira crezca y se haga parte de ellos y los controle. Los enemigos de Pablo no se cansan. Los enemigos, ellos eran los mismos enemigos de Cristo. Pero los enemigos del evangelio no se cansan. Vean las palabras que Jesús dice en Juan capítulo 15. Dice: si el mundo los odia, recuerdan que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Piensen en ese versículo 19, porque eso me toca a mí personalmente, nos toca a todos. Todos queremos caber, ¿no? Todos queremos ser hasta cierto punto aceptados. Nadie quiere que nos rechacen, pero la oferta que aquí es: hey, ¿quiere caber perfectamente? Porque no sé cuántos de ustedes, veo algunos niños tenemos hoy bendecidos con eso, pero no sé cuántos de sus hijos o usted se acuerda de ese juguete donde hay un círculo y un cuadrado y un triángulo, y esa es la realidad de un creyente.
Un creyente no es de la misma forma que el mundo. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, dice el versículo 19. Los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo les odia. Jesús está afirmando que eso es la realidad en la cual vive un creyente. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior al amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes lo perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serán culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, también odia a mi Padre. Si yo hubiera hecho entre ellos esas cosas tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Y con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. Las mismas personas de las cuales Jesús está hablando son las mismas personas que están rodeando a Pablo ahora. Y tienen el mismo corazón que tienen muchas otras personas que oyen el mensaje y no pueden aceptarlo. Como dije, algunos simplemente tienen apatía, no les importa, no les interesa, pero algunos activamente quieren pelear en contra de esto. Y esa es la realidad. Esa es la realidad en la cual el creyente vive, no hace 2000 años, sino hasta que Cristo vuelva. Es la realidad en la cual nosotros vivimos. Y apunto a eso porque hoy estamos haciendo una dedicación. Y esa es la realidad, eso es a lo que estamos llamados. Eso es en el mundo en el cual yo he criado a mis hijos y estoy criando todavía a mis hijos, en el cual Erika ha criado a sus hijos, en el cual cada uno de nosotros que tenemos hijos. Pero nosotros cuando fuimos hijos, si éramos hijos de papás creyentes, nos criaron también en este ámbito, en un ámbito en el cual hay un mundo que no es nuestro amigo, en el cual debemos esperar que va a haber dificultad y la única cosa que va a hacer que podamos perdurar, que podamos ser fieles, que podamos enseñar bien a nuestros hijos, que podamos tener, a veces más importante que solo enseñar, tener un testimonio que sea la verdad. En nuestra vida es una vida de fidelidad. ¿Cómo podemos vivir en un mundo así? Tito capítulo 2, del 2 al 8 dice, disculpe, estamos empezando en el 7. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Pablo está hablando a Tito y acaba de dar una instrucción sobre la relación entre esposo y esposa, la manera en la cual se aman, la cual se sujetan uno al otro. Pero dice esto, hey, tienes que vivir de esa manera, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Estamos llamados a una vida de fidelidad, ser fieles a la palabra, que lo que nosotros predicamos es lo que nosotros vivimos. Y que vivamos lo que la palabra de Dios dice, que nosotros tengamos realmente es eso que sea algo latente en nuestra vida. Primera de Pedro habla similar, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. ¿Cómo es que vivo en un mundo rodeado por personas que quizás no tienen los mismos valores que yo, que no cree en el Señor como yo? Debo de vivir una vida ejemplar. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo. Tenemos una responsabilidad de vivir de una manera ejemplar, de una manera que se alinea con lo que sabemos que la palabra de Dios nos dice. No solamente decirlo, sino hacerlo. Pedro continúa diciendo, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusan sin fundamento alguno. Una vida tal que no haya excusa.
Eso no significa que no va a haber problemas. Simplemente significa que por lo menos, van a ser acusaciones falsas, como estamos viendo en la vida de Pablo. La gente puede inventar lo que quiera y lo hacen. Lo sabemos, ocurre continuamente. Pero que no haya verdad en la acusación. Que nosotros hayamos sometido nuestra vida a la palabra y el Espíritu, que nosotros estemos caminando mano a mano con nuestros hermanos y nuestras hermanas, guiándonos, ayudándonos, apoyándonos, levantándonos cuando hay dificultades, sometiéndonos a ese, incluso ese escrutinio en el cual hay hermanos que ven cosas en mi vida y dicen, hey, hermano, creo que algo está mal o algo, y que sigamos adelante, siendo fieles, viviendo una vida que es honorable, que es ejemplar. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados, o sea, las acusaciones que se les hagan, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Este es el tipo de vida al cual estamos llamados como creyentes. Iglesia, ojalá tengamos esta manera de vivir. Hayamos determinado, y no es algo que yo digo, ok, yo voy a hacerlo con mis fuerzas, no. Yo voy a someterme al Padre, voy a someterme al Hijo, voy a someterme a la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Voy a decir, Señor, necesito estar en tu palabra, necesito pensar y meditar en tu palabra, necesito que no solamente esté aquí, sino que esté en mi corazón, que se haga parte de mí. Que como esa raíz de ira que estaba en esos hombres ha crecido y se ha apoderado, que esto se apodere de mi vida, que esto sea mi verdad, que esto sea lo que me lleve a una vida de fidelidad y que yo pueda caminar con hermanos y hermanas y ser fiel y que podamos juntos caminar. Y que si hay acusaciones y las habrá, que sean mentiras. Y eso no significa que no vamos a terminar en la cárcel. ¿Qué le pasó a tantos hermanos y hermanas? A nuestro hermano Pablo. Andrés y Viviana. Que este sea su llamado. Que esto sea lo que hacen en su vida. Y a los hermanos de la iglesia, que nosotros estemos dispuestos a caminar con ellos y ayudarlos de la manera que sea posible, para que ellos puedan vivir de esta manera. Pablo está viviendo de esta forma. Volviendo a nuestro pasaje de Hechos 25, Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Ellos están escupiendo acusaciones, están diciendo de todo, pero él puede decir, hey, yo conozco mi vida. Y Pablo no está diciendo, soy perfecto, pero sé que estas acusaciones no son verdad. ¿Y por qué lo sé? Porque estoy intentando vivir sometido a la palabra de Dios, estoy intentando honrar al gobierno y sé que no estoy viviendo una vida en la cual tengo unas conductas dignas de ser acusado. Son acusaciones falsas. Entonces, años antes de que Pablo escribiera a Tito, él está viviendo ese ejemplo. Las cosas que Pedro escribe. Pablo sigue esa manera de vivir. Así es como nosotros deberíamos vivir. Y entonces, cuando estamos en las condiciones en las cuales hay oposición, por lo menos sabemos que estamos siendo fieles. Y puede ser que venga una acusación, pero que no sea verdad. Al menos que sea una acusación de amar a Cristo cuando eso no es permisible. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén a ser juzgado ante mí allá? Es interesante, él está buscando, yo creo que vemos aquí un poco sabemos que hay un poco de apatía, pero también él quiere complacer a los judíos, entonces está buscando un término medio, hey, ¿por qué no vamos ahí? Que es lo que ellos quieren, pero yo voy también, que no te voy a entregar a los lobos así directamente. Pero Pablo contestó, no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Recuerden que la razón por la que él está donde está ahora y todavía está vivo es porque Dios usó su ciudadanía romana, ¿no? Él había hecho uso de ese derecho de
de decir, hey, soy romano, entonces tenía unas opciones que no tendría de cualquier otra forma. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daños a los judíos. Pablo está convencido de que Festo, aunque es nuevo, ya sabe que estas acusaciones son falsas. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Pablo dice, hey, si lo que me acusan es cierto, pues las consecuencias son las consecuencias, pero no es cierto. Entonces saca la última carta que tiene, que por cierto es parte del plan de Dios, para que él predique no solo ante reyes pequeños, sino ante el más grande rey humano, ante César. Dice, apelo a César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió, muy bien, has apelado a César y a César irás. El derecho de todo ciudadano romano era poder apelar a César. No era algo muy regular. No he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares bíblicos. No sé por qué es eso. Bíblicos, sabemos que son bíblicos. No he ido a Turquía. Es mal hábito. No he ido a Israel. Ya iré un día de estos, quizás cuando vuelva el Señor, pero tuve una oportunidad pequeña de estar en Roma. Y estuve y es de esos lugares que están suficientemente viejo que sabemos que sí, no están. Entonces, es donde Pablo lo estaban guardando, y esto me estoy adelantando, pero eventualmente Pablo llegará a Roma y esperará para hablar con Nerón. Y es interesante porque en ese lugar tienen una lista de personajes que llegaron a ese lugar, a esperar reunión. Era como pero no es como las estrellas de rock que tienen como un lugar con comida y eso mientras esperan a hacer el concierto. No, es un calabozo, es un hueco, es de piedra. Y arriba hay una lista, y no lo sé todos, pero es como año X, persona X, rey de Germania, decapitado. Año X, rey de Galia, decapitado. Y es como una lista de la gente que esperó esperar a ver al César. No era como, uy, me la voy a jugar, que buenas probabilidades de que me salga bien esta cosa. Todos murieron. ¿No? Ninguno que estaba en esa lista vivió, incluyendo Pablo. Pero no es el día. Dios tiene planes todavía para Pablo. Entonces, Pablo acude a su derecho. Festo consulta y da su palabra. Dice, ok, vas a ir a César. Ahora, esto hasta cierto punto, a nivel superficial, le resuelve un poco el problema, ¿no? Porque ya de repente Pablo ya no es su problema. Ya va a ir a ver a César, y entonces ya no va a estar en Israel. Ya no va a estar dentro de la influencia de esos hombres que quieren matarlo. Pero vamos a ver también que le crea un poco de problemas. Dice, unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Bernice a presentar sus respetos a Festo. Ahora, este sería Agripa el segundo, y tengo nada más aquí como porque eso es una familia de mucha influencia y que conocemos muy bien en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Este es Agripa el segundo, que es el gobernador del norte de Palestina en este momento. Él está viniendo a pagar sus respetos. Tendría como el título de rey, pero como digo, rey pequeño, ¿no? De una zona pequeña. Agripa el primero es su padre, que mató a Santiago y arrestó a Pedro. Si recuerdan, al principio de Hechos, hace unas semanas, cuando vemos que empieza la persecución y matan a Santiago. Y después arrestan a Pedro, y es el que muere de una manera bastante terrible después de negarle la gloria a Dios, cuando él sale y la gente estaba diciendo, no son palabras de hombre, son palabras de un Dios. Ese es su papá, Agripa el primero, pero ellos son de la familia, de la casa de Herodes. Herodes Antipas es el tío abuelo en los evangelios que ejecutó a Juan el Bautista, y además el que juzgó a Jesús. Este es su tío abuelo. Y Herodes el grande es su bisabuelo, que reinaba durante el nacimiento de Jesús y ordenó la matanza de los infantes. Cuando oímos la historia de Jesús, cuando nació y llegan los reyes magos, que le llamamos, ¿no? Ellos, este es Herodes el grande. Entonces es una familia que está bien representada, pero son locales.
Y eso es algo importante en este contexto. Sobre todo la semana que viene vamos a ver un diálogo entre Pablo y Agripa. Él está, aunque no está por encima de la zona de Jerusalén, interesantemente disculpe. Sí, su zona de influencia, él está sobre el tesoro del templo, y él también tiene un rol interesante, y él es el que está a cargo de nombrar a los sumos sacerdotes, una posición que es sumamente importante religiosamente, pero también políticamente. Y tiene sentido que lo sea, porque por su familia, por su legado, por el hecho de que él es local a la zona, él también entiende las complejidades de la religión judía y de las políticas judías. Entonces, tiene mucho sentido que Festo quiera hablar con Agripa, porque Agripa sería como un buen consejero para entender todas esas cosas que están ocurriendo en las cuales Festo se ha encontrado. Dice, durante su visita de varios días, hablando de Agripa, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Ya sabemos que ellos están pidiendo la condena. Pero las acusaciones que hicieron en contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. Yo me imagino que cuando él oía la intensidad y la necesidad que ellos tenían de hablar con él y lo importante que era este caso, yo me imagino que en su mente había un tipo de criminal. Y el tipo de criminal que se encuentra no es ese. En cambio, tenían algo que ver con su religión, que Félix no es un experto, pero Agripa sí entiende, y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. En la mente romana esto es, bueno, es como la mente tica de hoy. Yo sé que tenemos un trasfondo religioso, al igual que en Estados, al igual donde me crié en España. Y quizás yo diría, es como cuando yo hablaba con mis amigos en España en mediados de los 90 y les hablaba del Evangelio. Y muchos no habían oído nada de eso. Y cuando hablo de un hombre Jesús que murió, pero está vivo, tiene como un efecto. Y es como, ¿qué? Disculpe, dígalo otra vez. Sí, que se fumaron. Eso. Y Félix está como, ¿qué es esto? Ahora, yo creo que Agripa tiene un buen entendimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero me enseña que Pablo, aún en el corto tiempo que ha tenido, ya ha dado el evangelio a Festo. Puede ser que Festo no lo entiende, pero Festo tiene el evangelio. Él sabe que Pablo está dispuesto incluso a morir porque cree que Cristo es el Salvador, pero no solamente porque murió por nosotros, sino porque está vivo. Cantamos acerca de eso hace un momento, que creemos en la resurrección y que nosotros resucitaremos. Esa es nuestra esperanza. Festo sigue diciendo, no sabía cómo investigar estas cuestiones, así que les pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlos a César. Y aquí es donde habla de, aunque se va a quitar el muerto, a cierto punto va a quitarse este problema, tiene un problema más antes de hacerlo. Me gustaría oír personalmente a este hombre, dijo Agripa. Y Felipe respondió, mañana lo oirá. Así que el día siguiente Agripa y Bernice llegaron al auditorio con gran pompa, entonces quizás no aprendió de su papá, acompañados por oficiales, militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo, Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. El cuadro que él está pintando por lo menos es que no solo son unos cuantos los que quieren terminar con Pablo, sino que es algo grande. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte.
Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Y aquí está el problema. ¿Pero qué debo escribir al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo que he traído ante usted, así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Si lo pensamos, sí es un problema, ¿no? Va a mandar a Pablo, es un costo, es tiempo. Pero eso no importa a nivel de Roma. Lo que importa es que lo va a presentar en frente del emperador de Roma, del emperador de esa parte del mundo, del hombre más poderoso en ese tiempo. Y él dice, y van a leer cargos. Y dice, ¿qué pongo? O sea, ¿por qué he sacado de su día tiempo para este señor que realmente solamente tiene una pelea con un pensamiento religioso? Entonces él se está rascando la cabeza y aunque está a punto de deshacerse del problema, hasta cierto punto tiene que resolver ese problema. Y lo dice aquí finalmente, dice, pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Y esta última declaración, y este es el último versículo del capítulo, quizás lo que hemos hablado en estos minutos, me hace pensar en a veces lo complejo de la vida en la que vivimos, ¿no? Porque estamos peleando batallas espirituales, pero que son reales en nuestra vida, que nos afectan y no todo a veces es tan claro. Lo que sabemos es que Pablo tiene claro que él ha puesto su fe en el Señor y que él va a ser fiel hasta la muerte. Y él no está evitando morir, simplemente creo que sabe, porque yo creo que él sabe cuál es el final de su vida. Pero tenemos aquí una narrativa que nos muestra quizás esa realidad en la cual nosotros vivimos, en la cual estamos rodeados a veces por personas, hermanos y hermanas que están aquí para apoyarnos. Y eso es lo que deseamos de nuestra iglesia. Así es como creo que como iglesia vamos a poder cumplir el deseo del Señor de que nosotros seamos movidos hacia la madurez, de que crezcamos, de que seamos más firmes, más fuertes, de que seamos conformados a Él y no al mundo. Pero después, fuera de eso, vamos a tener también una vida en la cual vivimos, que está rodeada por algunas personas que esas cosas no le importan, ni fu ni fa, y después algunas que van a estar muy opuestas. Tristemente, a veces esas personas que están muy opuestas están muy cerca de nosotros también. Son personas que amamos. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con esta verdad? La pregunta que tengo para todos nosotros hoy es, ¿cuál será el testimonio que da nuestra vida? Cuando me encuentro rodeado por diferentes circunstancias, cuando mi corazón me traiciona, cuando mis emociones me traicionan, cuando la vida se pone complicada, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones de salud, de finanzas, de familia, ¿cuál será el testimonio que da mi vida? Y la única manera en la cual yo voy a poder llegar a una buena respuesta con esta es con mi fe en Jesucristo. Sola y completamente, mi fe tiene que estar en Jesucristo. Esa era la fe que tenía Pablo, la cual le daba la esperanza de que pase lo que pase, de que él pudiera escribir cosas como que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, todo se trata sobre Cristo y si me tengo que ir, está bien. Pero si me quedo, está bien. Pero esa fe se fundamenta sobre el conocimiento de que yo no puedo. Y eso para mí es fundamental, entender de que yo no puedo hacer las cosas, yo no puedo justificarme a mí mismo. Yo creo lo que la Biblia dice, que me encuentro ante un Dios justo y santo, y yo no soy justo ni soy santo. Entonces tengo un problema.
Y la única resolución a ese problema es el sacrificio perfecto de Jesucristo. Es lo que me da la justicia. Entonces, tengo un problema de salvación, un problema de perdición, de si yo no puedo, necesito a Cristo. Pero también yo no puedo humanamente, en esa conflagración entre hombre y espíritu en el cual vivimos, en el cual tengo peleas diarias, en el cual necesito estar acompañado. Necesito de mi esposa, necesito de mis hermanos, necesito caminar con personas que me aman y que están dispuestas a animarme y a exhortarme incluso. Yo no puedo. Si se trata de mí, no va a ser un buen testimonio. No voy a dejar nada que dé un reflejo bueno. Pero si me entrego al Señor, si estoy en su palabra, si el Espíritu está guiándome, si estoy rodeado por mis hermanos y escucho sus voces, puedo hacerlo. Esto fue nuestro deseo como pareja cuando empezamos a tener hijos. Era poder criar a nuestros hijos en ese tipo de ámbito. Y les animaría a ustedes, a Andrés y a Viviana, de que recuerden que nosotros no podemos, pero Él sí. Y Él ha creado una solución en la cual podemos vivir. Y en este lado del cielo no existe nada perfecto, pero sí es la suficiencia que tenemos en Él. Les animo a que oremos un momentito y en un momento después de cantar una canción vamos a pasar a tener un tiempo para orar y vamos a hablar un poquito sobre la dedicación de Gabo. Pero ojalá podamos pensar un momentito acerca de esto. ¿Cuál va a ser mi testimonio? Si yo estuviera en esa circunstancia en la cual se encuentra Pablo, en este capítulo, ¿cuál es mi testimonio? ¿Dónde está mi corazón? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, Señor. Por narrativas como estas, por donde podemos oír la historia de tu iglesia, Dios. Dios, te agradezco por el capítulo 1, el 2 y el 3, Señor, el 4 y el 5, pero también por capítulos como, Señor, como estos, el 23, el 24, el 25, en los cuales, Señor, aunque quizás no tenemos en algunos de esos capítulos un montón de teología o de doctrina, de cosas que nos enseñan, específicamente vemos el testimonio de hermanos y hermanas, las cuales son fieles. Dios, porque este es el legado de tu iglesia, Señor, que va a perdurar. Señor, tú vas a hacer posible que nada pueda prevalecer en contra de tu iglesia, Dios. Y podemos tener la fidelidad de que venga lo que venga, pase lo que pase. Dios, que hasta el día que tú vuelvas y unifiques a tu pueblo, Dios, va a haber congregaciones en todo este mundo, igual que esta, que se reúnen para glorificarte, para orar, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, para escucharte a ti hablar. Señor, porque creemos firmemente lo que dice tu palabra, que con tu pueblo está unido, Señor, y escucha tu palabra, tú estás entre ellos, Señor, y eso es a lo que venimos hoy, Señor, a oírte hablar a nuestros corazones, de una manera que necesitamos desesperadamente. Dios, te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a ti, Señor, que tú hicieras una obra en su corazón hoy, Dios, que podamos hacer el llamado de volver a Dios y que esa persona lo haga. Y Dios, que tus hermanos, tus hijos y tus hijas que están aquí, Señor, que nos hemos reunido, que podamos hacer una evaluación y meditar sobre nuestra vida. Que nuestros hermanos Andrés y Viviana, que tienen el deseo de dedicar a tu gloria, Señor, su hijo, pero no solo eso, su vida, sus días. Dios, que esto sea un tiempo en el cual, Señor, tú trabajas en nuestros corazones, en los corazones de ellos, Señor. Señor, construye tu iglesia. Eso es nuestro deseo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.